Buenas tardes con todos, con todas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Antes de ingresar a la clase, al tema en sí, debo recordarles que para esta semana debe realizar los cuestionarios correspondientes a las páginas 123, 125, 129 y 131. Aparte de eso, me voy a permitir hacerle llegar un video del cual usted debe realizar o crear el cuestionario que ya está establecido o explicado. Si hay alguna pregunta aledaña con relación a lo que le estoy manifestando, por favor le pido el indicarme a través del correo o del WhatsApp. Bien. Empezamos con el tema de hoy. Está dictaminado como Grecia, la cuna de Occidente. Empiezo manifestando que Grecia fue una civilización que se desarrolló en el periodo denominado de la Antigüedad y que se asentó geográficamente en el sur de la península balcánica, esto es, en la parte sur oriental de Europa. Y desde ese sector, o desde allí, se expandió hacia otros sectores, hacia otras áreas. Especialmente sectores geográficos correspondientes al mar Mediterráneo, es decir, lo que corresponde a toda la ribera de Europa, de Asia y de África, y que está bañado por este mar, el Mediterráneo. Todo esto ocurre a partir de los siglos X y IX antes de Cristo. Bien. La cultura griega ejerció una extraordinaria, una gran influencia sobre otras civilizaciones, sobre otros pueblos. Encontraron en ella, me refiero a la civilización griega, una influencia tan directa y positiva, en el mejor de los casos, especialmente la civilización romana, el imperio romano. El conocido nombre de griego fue puesto por los romanos, porque ellos por sí mismos no se llamaban de esta manera, no se calificaban como griegos, sino como helenos. Y su territorio era denominado como Hélade. Bien. Las ciudades griegas, en su gran mayoría y las más importantes, se ubicaron en el sur de la península antes mencionada, es decir, de la península balcánica, y también en una serie de islas que conforman el archipiélago griego. Además de esto, a través de sucesivas oleadas migratorias, establecieron colonias en la costa de Asia Menor y de igual forma en el sur de Italia. A propósito de las oleadas migratorias, que no eran sino grupos que conformaron posteriormente las poblaciones griegas, estos probablemente llegaron desde el norte,
y se asentaron en el territorio balcánico aproximadamente en los años 1800 antes de Cristo. En dicho territorio, tanto peninsular como insular, ¿qué quiere decir? De la península, es decir, del continente, e insular quiere decir de las islas, del gran archipiélago que corresponde a Grecia, se desarrollaron muchas civilizaciones que dejaron una herencia, que dejaron una impronta, si quieres llamarlo, en la cultura griega. Entre ellas se destacan el pueblo, la cultura de Creta, de la isla de Creta, ¿no? Y la micénica, que se desarrolló ya no en una isla, sino ya en el continente mismo. Voy a tratar en lo posible de puntualizar las características principales de la antigua Grecia, es decir, de nuestro tema. Empiezo indicando que se destaca la civilización griega como un estado no unificado, sino que era una serie o un conjunto de ciudades-estado, que es muy diferente. Estas ciudades eran independientes y a propósito tomaron el nombre de polis, repito, polis, que compartían estos con el resto de polis una misma lengua, las creencias religiosas y prácticamente la misma cultura. También eran similares ciertas celebraciones y lo importante, una conciencia de pertenecer o de integrar una misma nación. Las polis estaban integradas, como digo nuevamente, por las ciudades y también por el espacio que estaban alrededor de las ciudades, donde se practicaba principalmente la agricultura y la ganadería. Cada ciudad tenía una ágora. ¿Qué era el ágora? Era una construcción o un espacio público, el cual era el centro de la actividad de esta sociedad, de la actividad económica, de la actividad política fundamentalmente, y por supuesto de la actividad social. Y también había la llamada acrópolis, que era un recinto amurallado, donde se encontraban o se levantaban los diferentes templos y también edificaciones de otro sentido o de otra índole. Y por supuesto, donde se refugiaba a la población durante los ataques que no eran raros, sino más bien permanentes o continuos. Bien, durante la época antigua,
el aumento de la población y la necesidad de encontrar nuevas tierras y los conflictos, además, sociales y políticos, provocaron que grupos de griegos dejaran las ciudades, porque era inseguro, porque ya no prestaban las ciudades el respaldo, la garantía de seguir viviendo en ellas, muy particularmente por el asedio o el ataque permanente, repito. Y se establecieron, cuando salen, se establecen en colonias en otras regiones. Entre las ciudades griegas y estas colonias nuevas, se empezó a generar una intensa actividad comercial. Y los santuarios, que eran recintos o lugares de culto de todos los griegos, en donde habían en ocasiones los llamados oráculos, donde, según ellos, los dioses se manifestaban. Los dioses transmitían a algunas personas, estas llamadas sacerdotisas o pitonisas, es decir, una mujer, en casi todos los casos, estos se seguían manteniendo como una especie de relación o de vínculo entre esas poblaciones de las ciudades y los nuevos sitios poblados. Le doy como ejemplo el santuario de Zeus en el sector denominado Olimpia, en donde se realizaban cada 4 años una competencia deportiva y que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos. De ahí viene el término, el nombre. En donde los griegos libres, ya voy a explicar esto, repito, los griegos libres competían en las distintas disciplinas deportivas de ese tiempo. Los griegos fueron grandes navegantes, esto por otro lado, tanto comerciales como militares. Bien, entonces, aprovechando de que los griegos fueron grandes navegantes, implementaron esta actividad tanto en el comercio cuanto en el ámbito militar. Y para esto, por supuesto, construyeron naves para las dos actividades, es decir, para lo militar y para el comercio. Y desarrollaron de una manera evidente. Hay una nave que se hizo, ¿por qué no?, bien popular, que se llamó 3 remos, por lo que eran maniobradas así, si se puede manifestar, a través de 3 filas de remos. Esto se puso en vigencia o tuvo vigencia por mucho tiempo. Aparte de todo esto, debo manifestarles de antemano de que los griegos, entre comillas, inventaron, o más bien,
pusieron en ejecución la democracia. Es decir, la participación del pueblo de manera directa en el quehacer social, político, económico, en definitiva, de toda la actividad de la sociedad griega. Y como forma de gobierno ya establecido. Sin embargo, la democracia, era lógico, estaba muy limitada, recién empezaba, ya que solo los ciudadanos, escúchenme, solo los ciudadanos, es decir, los varones libres, participaban en las decisiones de esta actividad democrática, en las decisiones de la sociedad. También debo manifestar, porque estoy dando características de todo un poco, permítame, de esta sociedad. Empezó a circular con mayor frecuencia ya su moneda, denominada el dracma, la misma que estaba acuñada o elaborada en metal precioso, particularmente en plata. Esto también fue o favoreció el comercio por todo el Mediterráneo. A propósito del comercio y de la economía, en las áreas rurales, en torno a las ciudades, como ya habíamos manifestado, se cultivaban especialmente productos como el trigo, el olivo y la vid, la uva. Y se dedicaron a la par a la crianza de animales de ganado, especialmente lanar. Y una actividad concomitante con esto de la agricultura, de la ganadería, por supuesto, la pesca, que tuvo muchísima importancia y que la población consumía los productos de manera frecuente. Sin embargo, de todo esto, la economía griega se organizaba en torno a la producción artesanal y al comercio. A la producción artesanal y al comercio. Los barcos griegos, que hace un momento hacía notación, recorrían el mar Mediterráneo realizando intercambios comerciales de todo tipo. Esto es desde España, que está prácticamente al occidente, Portugal igual, hasta el confín, hasta lo último de la parte oriental del Mediterráneo, todos los mercados, tanto de Europa, de Asia y de África, de las riberas de este mar, estaba cooptado, estaba en manos, porque no, los mercados me refiero, de los productos que comercializaba Grecia. Entonces realizaban también intercambios comerciales, no solamente dejaban productos, sino por supuesto compraban para la comercialización de ellos en otros sectores. Bien, ¿qué era lo más importante, lo más destacado? No era sino lo que ellos producían. Los textiles, los cereales, el vino, el aceite que sacaban del olivo, es decir, el aceite llamado de oliva. Y poco a poco así fueron incrementando hasta llegar inclusive a
comercializar cosas más actuales, más modernas para ese tiempo, elaborados especialmente con metales. Ahora bien, esto no hubiera sido factible si no tenían una buena organización política. ¿Cómo eran las ciudades griegas? Convivieron en ellas distintos modelos de gobiernos. En la sociedad griega se empezaron a fusionar distintos modelos de gobierno. Y se destaca Esparta, que tenía un gobierno integrado por 2 reyes, cosa no tan común o nada común. Repito, en Esparta, en algún tiempo, el gobierno estaba integrado por 2 autoridades con las mismas atribuciones y deberes, 2 reyes. Esto se denomina la diarquía, con D, ¿no? Diarquía, de 2. Además, formaban parte de ese gobierno un número de 5 magistrados y un consejo de ancianos, de la gente más experimentada, especialmente por la edad. Todos ellos redactaban leyes y emanaban o enviaban a una asamblea popular estas leyes para que sean aceptadas o, en su defecto, rechazadas. Y entonces esta era la característica de esta parte, de esta ciudad de Esparta. Y la otra, Atenas, que ya no estaba como la primera, dirigida o administrada por 2 reyes, sino aquí era uno solo. Es decir, había una monarquía, no diarquía. A partir del siglo V se instaura la democracia. Debo repetir, a partir del siglo V se instaura, se inaugura, se inicia esta forma de gobierno llamada la democracia. El gobierno estaba en manos de funcionarios, elegidos ¿por quién? Por los ciudadanos. No se olvide que ser ciudadano ahí debía tener unas características especiales, ¿no? Estos eran los estrategas. Además se ocupaban del ejército. Y había otros con el nombre de arcontes que administraban ciertos sectores de la sociedad y que manejaban también ciertas cosas de la religión. Y aquí asoma algo que en lo posterior han de escuchar, si no frecuentemente, pero lo va a hacer. El Consejo de los 500. Estos eran un grupo de ciudadanos que elaboraban las leyes. Aparte de un tribunal que se ocupaba de impartir justicia. Además apareció, estamos hablando de Atenas, la eclesia, o también denominada la asamblea del pueblo. No era sino una reunión en donde todos los ciudadanos discutían, elaboraban y votaban las leyes propuestas. Es decir, aceptaban o rechazaban las normas legales que iban a tener vigencia para la sociedad
de ese tiempo. En lo concerniente a la organización social, debo indicarles que la sociedad griega era jerarquizada, tenía estamentos, jerarquías. La primera estaba integrado por lo que habíamos dicho, los ciudadanos. Entonces ahora explico con mayor detenimiento. ¿Quiénes eran los ciudadanos? ¿Quiénes eran considerados ciudadanos? A diferencia de hoy, para que tenga usted una claridad, una relación. Aquí en el Ecuador, únicamente con el hecho de cumplir una mayoría de edad, de haber nacido aquí incluso, ya se identifica como un ciudadano. Allá no, debía cumplir ciertos requisitos, por lo cual estos requisitos eran copados por una minoría de hombres griegos. La primera condición de esta minoría, llamada ciudadanos, debían ser griegos libres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Las mujeres, aunque fueran esposas, hijas o parientes directas de los ciudadanos, es decir, de los hombres libres, no estaban considerados dentro de este grupo. Y estaban sometidas a tiempo completo a la autoridad de los hombres. Entonces, aquí una diferencia muy radical con la actualidad, ¿no? Ahora, los hombres libres, para que se identifique con mayor razón, me permito explicarles de que eran personas que se dedicaban a distintas actividades, como la agricultura, como el comercio, como la artesanía y otras más. Y que tenían derechos políticos. Tenían derechos políticos. Bien. Ahora, lo contrario, que eran las personas no libres, que dicho sea de paso, en cantidad era superior a las primeras. Eran considerados el grupo más bajo de la sociedad de ese tiempo. Y tenían distintas, llamemos, categorías. Por ejemplo, los siervos del Estado y los de mayor cantidad, los esclavos de la sociedad. ¿Quiénes? Los esclavos me refiero, estaban a cargo de los dueños como una especie de objeto. Ellos, los esclavos, no tenían absolutamente ningún derecho. Y pertenecían, repito, como un objeto, a quien fungía de dueño de esa persona. Si se podría considerar como persona. Y en muchas de las ocasiones se les consideraba como un artículo de compra-venta. ¿Por qué? Precisamente eran comprados, eran vendidos en sitios específicos para este efecto. Bien, por falta de tiempo, voy a pasarme al otro subtema que es la religión de la antigua Grecia. Empiezo manifestándole que los griegos eran
politeístas, usted ya lo sabe este término. Es decir, veneraban y creían en varios dioses. La mayoría de estos dioses eran antropomorfos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían la configuración humana. La mayoría, ¿no? Por no decirlo todos. Entonces tenían la forma, tenían las virtudes y por supuesto los defectos de los humanos. Estoy hablando de los dioses, ¿no? O sea, eran dioses, eran deidades, eran divinidades, pero con muchas características del ser humano. La diferencia es que eran inmortales, según sus creencias. Y por supuesto, tenían poderes sobrehumanos. Estos también, me refiero a los dioses, ejercían un control sobre las fuerzas de la naturaleza. Llámese el agua, el fuego, el mar, el trueno, los vientos, qué sé yo. Según ellos, los dioses habitaban en un lugar. Era específicamente un monte, el monte Olimpo. Y tenían relación, tenían vinculación entre ellos. Entre todos los dioses había una concordancia, una relación entre sí. Especialmente se identifica que habían dioses que se llevaban, es decir, tenían relaciones de amistad, y otros que definitivamente no había esta relación, es decir, eran enemigos. Así lo dice la mitología o los cuentos, las leyendas de esta sociedad. Los dioses podían tener hijos e inclusive podían tener hijos con humanos. Esta característica un poco curiosa era denotada para ciertos humanos, hijos de dioses, que les admiraban, que les veneraban también a manera de semidioses o héroes. Ojalá haya la posibilidad de enviarles algún video para que ustedes tengan más claramente esta parte donde se denota justamente a la labor de estos semidioses. Espero poder hacerlo. Bien, entonces en general, estos dioses y un tanto los semidioses no eran sino producto de las leyendas, de las tradiciones, de la manera de pensar de estos pueblos. La diferencia entre dioses y semidioses es que los segundos, es decir, los semidioses, no eran inmortales, los dioses sí. Sus historias se transmitían a través de los llamados mitos. Y el conjunto de esto hace que tengamos hasta la fecha un conocimiento de la famosa mitología griega. Para terminar esta parte, cada ciudad tenía su dios protector, al que le levantaban, le edificaban templos, le realizaban, por supuesto, como a todo dios, ofrendas. Por ejemplo, la diosa protectora de Atenas era Atenea. Una de las formas
en que los dioses se comunicaban con los humanos era a través del oráculo, ¿no? El más importante de todos era el llamado oráculo de Delfos, un sitio, ¿no? Donde uno de los dioses, Apolo, se expresaba a través de una grieta de unas rocas determinadas, de una abertura en una pared de rocas, y esa era la forma de transmisión de todo lo que ese Dios aplicaba, enseñaba y en definitiva difundía al pueblo. Bien, ¿qué pasa con el arte de la antigua Grecia? Es muy vasto, es muy extenso. Voy a tratar brevemente de resumirlo en, primero, la arquitectura, porque dentro de todas las artes, así como otras, sobresale esta actividad. Se caracterizó la agricultura griega por el levantamiento, por la construcción de grandes y maravillosos templos, que era el lugar, por supuesto, donde se resguardaba, donde se veneraba al dios protector o a los dioses protectores. Los griegos, además, inventaron y pusieron como una especie de actividad permanente o cotidiana las obras de teatro. Y para esto también necesitaban la construcción de sitios específicos para la presentación, para la divulgación y el conocimiento de las obras de teatro. Muchos de estos espacios para realizar lo que les manifiesto, estas presentaciones, perduran en la actualidad. No como uno desearía, porque muchos de ellos están semi-destruidos o prácticamente están en las bases. Pero es una demostración, es una prueba de lo que les estoy manifestando, es decir, se interesaron mucho por el levantamiento de los teatros, ¿no? Tenían estos teatros, a propósito, una forma semicircular y se construyeron aprovechando las laderas de la montaña como una especie de protección, ¿no? Pasamos un poco a ver la escultura. Esta actividad evolucionó y se caracterizó por la belleza, por el buen trato de los materiales que, según estos, empezaron a hacer obras, como digo, maravillosas de los dioses y de los semidioses en particular. Bien, con esto yo he tratado de darle las características más importantes del pueblo griego y termino esta sesión, esta clase, indicándoles que por favor lo vean la clase una o las veces que sean necesarias y me notifiquen si hay una claridad en la exposición, qué hace falta o en definitiva alguna recomendación que con gusto
yo lo acogeré con el propósito de cambiar si es de hacerlo, de mantener si es que es el caso, o de hacer las cosas que se deban y tener mayor claridad u objetividad en las clases que devienen. Muchas gracias por la atención. Convencido estoy de que con su ayuda se va a hacer una labor muy positiva, no solamente para aprender la materia, sino para hacer todo cuanto se refiere a la actividad como es la educación. Un gusto, cuídense mucho.